Buenos días, vamos a ver la parte 2 del comportamiento del fuego, donde veremos los temas de régimen de fuego, definición de monte, partes y formas de un incendio, tipos de fuego y tipos de propagación. ¿Qué es el régimen de fuego? Pues es una descripción generalizada del papel que ejerce el fuego en un ecosistema. Un concepto estadístico y se puede caracterizar a partir de los siguientes parámetros: la intensidad, la severidad, la extensión, la frecuencia, la recurrencia y la estacionalidad. La intensidad mide el poder energético de los incendios forestales. Es la tasa de liberación de energía por unidad de longitud del frente de fuego y se expresa en kilovatios por metro de línea de fuego. Como su medición es complicada, se representa de una forma más simple, fijándonos siempre en la longitud de llama. La severidad se determina por el calor liberado durante el fuego tanto en superficie como subterráneamente. Se refiere también al grado de pérdida de materia orgánica, mortalidad, porcentaje de copas quemados, supervivencia de poblaciones vegetales y de animales. Extensión. La extensión es la superficie afectada y se distinguen en conatos y grandes incendios. Los conatos son incendios que tienen menos de 1 hectárea. Mientras tanto, los grandes incendios forestales superan las 500 hectáreas. Frecuencia. La frecuencia se define como el número de incendios por unidad de tiempo en un área determinada. Viendo esta definición, es fácil de entender que cuanto menor es la frecuencia, mayor posibilidad de tener un bosque autóctono en dicha zona. La recurrencia es la cantidad de tiempo necesario para que un área equivalente al tamaño a la zona de estudio vuelva a ser afectada por una misma perturbación. Se puede calcular con la inversa de la frecuencia. En la presentación anterior vimos lo que era el triángulo del fuego, lo que era necesario para que hubiera un fuego. Aquí vamos a ver qué es un incendio pero forestal. ¿Qué es un incendio forestal? Pues un fuego no controlado que se produce en el monte. Ahora hay que ver qué es monte. Pues se entiende como monte, según el artículo 5 de la Ley de Montes, a todo terreno en el que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sean espontáneamente o proceda de siembra o plantación, o sea, puede ser repoblaciones también, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, paisajísticas o recreativas. Aquí en la imagen pues vemos una repoblación y vemos un monte autóctono normal, ¿vale? También tiene en consideración de monte los siguientes: los terrenos yermos, roquedos y arenales. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio de monte en el que se ubica. Aquí vemos una línea cortafuegos, ¿vale? Esto, para el que no haya estudiado esto nunca, puede decir, ¿esto qué es? Pues esto es una infraestructura preventiva, que luego lo veremos en el tema de plan PRIFEP y en silvicultura preventiva. También los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma. Aquí cada comunidad autónoma va a decir los plazos y las condiciones para ellos estimar que esa finca está abandonada. Y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal. O sea que hayan rebrotado especies forestales. Y por último, todo terreno que se reúne las características descritas anteriormente se adscribe a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable. En cualquier caso, los medios de plan y FOE atienden también a los incluidos en terrenos agrícolas. Como vemos en las imágenes, pues aquí están los bomberos forestales en la imagen izquierda apagando un incendio en una zona ganadera, ¿vale? Están apagando abono estiércol del ganado. ¿Y lo hacen para qué? Para evitar que esos fuegos se desplacen hacia el territorio forestal. Vamos a pasar a ver las partes de un incendio una a una. La primera de todas será el borde, que es el perímetro que se encuentra en llamas, ¿vale? También podemos ver en algunos exámenes que nos preguntan por borde frío. ¿Qué es el borde frío? Pues el borde del incendio apagado y sin peligro de volver a encenderse. O sea, lo mismo que subrayado, pero en este caso estaría apagado.
La cabeza. La cabeza también se puede llamar frente. Es la zona del borde por donde el fuego avanza con mayor rapidez. Marca la dirección de propagación y suele ser la zona de mayor intensidad. Los flancos. Los flancos son los contornos laterales derecho e izquierdo según la dirección del fuego y se propaga en la dirección perpendicular al avance de la cabeza. La cola. La cola es la zona del borde que menos avanza, menor intensidad tiene y menor velocidad de propagación. La lengua o dedo son salientes de los flancos que avanzan por la riqueza de los combustibles. Entrante o bolsa. Es la zona de los flancos que avanza más lentamente, bien porque haya discontinuidad del combustible o por un cambio repentino del viento. Perímetro. El perímetro es el borde final de la zona quemada, una vez se ha extinguido el incendio. Puntos calientes. Son puntos del perímetro que están controlados donde no hay llamas, pero el riesgo de reproducción es elevado. En el siguiente vídeo vemos cómo retenes liquidan el perímetro y todos los puntos calientes que hay dentro de él. En la parte superior derecha vemos como la cámara termográfica nos indica todos los puntos que a simple vista nosotros no veríamos, por lo cual es muy importante la liquidación de todo el borde. Pasamos a ver las formas de un incendio. El primero de ellos sería el incendio con forma circular. Se da en terrenos llanos y no se genera un eje de propagación claramente definido. El viento es nulo, dado que la velocidad de propagación es similar en todas las direcciones y el combustible es constante. Las longitudes de llama son similares en todo el perímetro, dado a la igualdad del combustible. Otra característica es que el humo no se tuma en exceso y si lo hace es en altura. Lo normal es que se succione y el humo tienda hacia el interior del incendio. Incendio de forma elíptica. Vamos a ver el primer caso. En este caso, la característica es que es en terreno llano, con viento fuerte, con dirección constante y el combustible es homogéneo. El segundo caso de incendio de forma elíptica tiene un eje bien definido, con cabeza, flanco y cola, llamas más largas y velocidades mayores en cabeza que en el ejemplo anterior. El tercer y último caso de incendio de forma elíptica sería con un eje bien definido con perímetro más alargado que en el caso anterior. Las llamas más largas y velocidades mayores en cabeza, por el contrario, más bajas y lentas en la zona de la cola. Incendios sobre crestas o lomas. Siguen el eje de las crestas principales. Suele haber viento general en altura que no tiene por qué coincidir con el eje de la cresta, ni con el viento local dominante, y pueden producir carreras o provocaciones topográficas. Incendios en valles o barrancos. Indica que los vientos convectivos o topográficos rigen el incendio. Siguen los ejes de los barrancos y las vaguadas, quemando toda la cuenca. Pasamos a ver los tipos de fuego, según el combustible al que afecta y según el patrón de propagación. Según al combustible al que afecta, se clasifican en incendios de superficies, incendios de subsuelo o suelo forestal o incendios de copas. Incendios de superficie. Son fuegos que consumen restos de podas depositados en el suelo, fuegos que queman el sotobosque y los matorrales pequeños, fuegos que consumen vegetación herbácea y hojarasca sin descomponer. También citar que la gran mayoría de los indicios de los fuegos se producen en este tipo de incendios. Incendios de subsuelo, suelo o suelo forestal. Se propagan bajo la superficie alimentados por materia orgánica seca en descomposición y raíces. Muy importante que esté en descomposición, porque si es sin descomponer
sería un incendio de superficie como hemos visto en el caso anterior. Quema despacio y en combustión incandescente, al no disponer casi de oxígeno. Suele ser de baja intensidad y dura varios días, semanas, meses e incluso años, como la región del carbón de los montes Apalaches de Pensilvania, en Estados Unidos, que lleva 50 años ardiendo. No basta con lanzar agua para extinguirlo. Hay que usar herramientas manuales o maquinaria pesada para cortar la continuidad. La siguiente clasificación serían los incendios de copas, que pasa de la superficie hasta la copa de los árboles. Vamos a diferenciar entre los siguientes tipos de incendios de copas. Fuego de copas pasivo. El fuego avanza por las copas de los árboles, acoplado a un fuego de superficie, y no independiente de él. Por lo tanto, si eliminamos el fuego de superficie, paramos el incendio. Recalcar que en este tipo de incendios se produce el llamado fuego de retorno, donde el fuego por la noche va por la superficie afectando parcialmente a las copas, desecándolas, y por el día, con los vientos ascendentes, sube por las copas, ya desecadas. Copas activo. El fuego se desarrolla por las copas de los árboles, independientemente de lo que ocurra en la superficie. La velocidad de propagación es elevada, dado que la velocidad del viento es mayor cuanto más alejado de la superficie estemos. Antorcheo o coronamiento. Es el paso de un fuego de superficie a un fuego de copas, pero solo de forma puntual. Es un buen indicativo a tener en cuenta, dado que si el fuego alcanza una zona arbolada es posible que se nos cambie a un incendio de copas. Pasamos a ver los tipos de incendios según el patrón de propagación. Primero serían los de combustible, los topográficos y los de viento. Incendio de combustible. Son fuegos donde la acumulación o distribución del combustible son los responsables de su desarrollo e intensidad. Las características marcarán la intensidad y la velocidad de propagación. Si este tipo de fuego tuviera mucha intensidad, puede hacer que las variables meteorológicas del interior sean diferentes a las del exterior, generando lo que se conoce como ambiente de fuego. En la siguiente imagen vemos un torbellino de fuego, que es un fenómeno muy común en este tipo de ambiente. Dentro de los incendios propagados por combustible están los de tipo hambriento o combustivo, que son grandes incendios que han creado sus propias condiciones meteorológicas de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. En la siguiente imagen vemos un incendio convectivo en el cual se ha desarrollado un pirocúmulo. Este pirocúmulo puede generar potentes vientos descendentes, lluvias e incluso rayos. La lluvia, dadas las condiciones de temperatura que hay dentro del incendio, no suele llegar al suelo, produciéndose el fenómeno llamado virga. Solo es factible el ataque indirecto. Normalmente se utiliza el contrafuego. Los incendios convectivos pueden darse en episodios anticiclónicos, lo cual parece contradictorio, siempre y cuando se produzcan bajas térmicas. En la mayoría de los incendios convectivos, la atmósfera en las capas bajas pueden definirse como inestable y en las capas superiores sería más estable. Pasamos a ver los incendios dirigidos por la topografía. Aquí los vientos topográficos son diferentes durante el día y la noche, debido al calentamiento producido por la radiación solar. Como vemos en la siguiente imagen, las moléculas de aire más cercanas al suelo por el día aumentan, pero se hacen más ligeras, con lo que tienden a ascender. Por eso en las laderas por el día el viento es ascendente. En la siguiente imagen vemos que el escenario cambia y pasamos a la noche. Las moléculas de aire más cercanas al suelo se enfrían, contrayéndose, pasando a ser más pesadas, con lo que tienden a ir ladera abajo. Son incendios con igual comportamiento en cabeza y flancos, y la oportunidad de extinción está en el cambio donde el factor topográfico se ponga a favor. Incendios propagados por el viento, el cual marcará la dirección y la velocidad del incendio. Normalmente aquí hablamos de vientos generales. Pasamos a ver los tipos de propagación de los incendios. Hay 4 tipos de propagación: de cabeza, de cola, de flanco
y de succión del frente principal. Fuego de cabeza. Un fuego de cabeza es generalmente un frente de fuego que se propaga a favor del viento y o la pendiente, pero también puede ser un fuego de cabeza un frente que se propaga pendiente arriba contra viento, si el ángulo de llamas con respecto a los combustibles no quemados es inferior a 90 grados, como vemos en la siguiente imagen. Fuego de cola. Un fuego de cola generalmente es un frente de fuego que se propaga a contraviento. También puede ser un frente de cabeza que se propaga pendiente abajo, a favor del viento, y tiene que tener un ángulo de llamas con respecto a los combustibles no quemados superior a 90 grados. Un fuego de flanco es un incendio que se propaga perpendicularmente a la dirección del viento. Propagación por succión del frente principal. Cualquier fuego consume oxígeno del aire. A la vez, calienta el aire por convección y éste se desplaza en altura. Estos fenómenos crean un vacío de aire que se llena de aire fresco de la zona. El relleno de este vacío genera una corriente de aire en dirección al fuego, corriente que será más intensa a medida que el fuego sea también más intenso.